Silvia Molina es narradora, ensayista y editora mexicana nacida en 1946. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM. Su larga carrera la ha llevado a ser acreedora de diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Javier Villaurrutia en 1977 por su novela La mañana debe seguir gris, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su obra El amor que me juraste y el Premio Antonio Robles de Literatura Infantil 1984 por la creación del Sol y de la Luna. Asimismo, es vicepresidenta del Seminario de Cultura Mexicana y ha sido directora de la Coordinación de Publicaciones del INBA. La charla casual de hoy es un homenaje a la trayectoria de Silvia Molina. Yo quisiera pasar una primera pregunta para abrir esta conversación, y es justamente de lo que estábamos hablando hace un momento. En esta biblioteca vas a compartir tu obra con la de otras escritoras. Muchas son de tu generación, otras son escritoras que están más allá de la generación. Está Elena Poniatowska, está Mario Blas, está Rosa Lizar, Beatriz Espejo. Y yo quisiera saber, ¿qué han representado para estas escritoras en tu trayecto, no solamente como escritora, sino también como lectora y como testigo de una época? Bueno, mira, te podría decir que Margot Glantz fue mi maestra en la Facultad de Filosofía y Letras, y con ella aprendí el entusiasmo por la literatura. O sea, llegaba a dar clases con un entusiasmo y sobre todo hablarnos de lo que estaba haciendo. Entonces, te contagiaba realmente sobre el poder de la literatura. Y pues de ella aprendí muchas cosas que tenía el programa, pero sobre todo ese entusiasmo. Es una buena amiga, es mi compañera en la Academia Mexicana de la Lengua, es una gente a la que quiero y me admiro muchísimo. Yo trabajé como escribiendo muchos artículos con la literatura en los suplementos de la jornada y del Uno más Uno. Primero era Uno más Uno y después la jornada. Y Cristina Pacheco estaba ahí. Y para mí también su conversación, su influencia, el modo que decía que había que apreciar lo que uno hacía, que era importante tener fe en uno mismo también. Bueno, eso es una cosa muy bonita de su parte. Pero por las demás, pues Elsa Cross, mi compañera, yo además, nada menos que ahora recordábamos que yo la veía en un restaurante que estaba atrás de mi casa, que se llamaba Jet, Mariana Escobedo. Y yo era muy jovencita, pero estaba en una mesa solita escribiendo. Yo decía, ¿quién será esa muchacha que se debe estar sola en un restaurante? Y la veía así todos los días. Tomaba yo mi Juárez Loreto, la veía. Y un día la conocí y le dije, no me lo vas a creer, yo te vi por años, cuando menos dos y medio, que iba a la escribiendo. Y bueno, la admiro mucho, es una de las poetas de su generación, ¿no? Estamos esperando a Miriam, que no sé si ya está en pero no tarda en estar. Mira, esta biblioteca llega hasta la década de los 40. Porque si yo la abro más allá, entonces me van a luchar algunas, ¿no? Otras algo de entregar todo. Entonces creo que lo mejor era eso, de los 40 para atrás. Y ¿quién no está por ahí? La Bárbara Ratos, es una escritora que estimo y admiro su escritura. Ha tenido una vida muy interesante, una vida muy productiva. De vez en cuando nos hablamos, nos mandamos nuestros libros, nos tenemos un respeto, un cariño. Y para mí, pues desde luego, estaba al lado de todas ellas en esta biblioteca, y más como tú dices, aquí con Barbie Domínguez hicimos un libro de escritoras mexicanas en la Coordinación de Literatura de Animal y nos enfrentamos al mismo problema que tú. Entonces hicimos el libro de una generación hasta creo que los 40 también, Barbie tomó las fotos y
le pedimos a cada quien, se llama el libro Retratos y Autorretratos, entonces cada quien hizo su autorretrato, por lo mismo, por la misma razón. Por cierto, que creo que no está por aquí, sería interesante que te lo mandara. Y como te digo, pues es para mí es un honor estar aquí en mi casa, porque de alguna manera pues, sí es mi casa. Dani me formó a una de mis hijas, a mis hermanos, a mis primos, ¿no? Tenemos un gran cariño, un gran respeto, siempre hemos peleado por su independencia, su individualidad, de las cosas que como sabemos están pasando. Claro, pues, parte de este proyecto tiene que ver con muchas de ustedes que han estado muy cercanas a la UNAM y que yo pienso que en un recinto como este, que es una casa de libro, pues qué mejor que tener toda la obra de ustedes, ponerla a disposición de un público que viene, se da una vuelta, mira la casa, la arquitectura y se puede sentar a descubrir libros o a leerlos, a consultarlos, en fin. Creo que es importante que en un recinto universitario de esta categoría exista una biblioteca de escritoras. Mónica. Sí, bueno, yo estoy muy contenta, no solamente como profesional, sino también como personal, porque le quiero mucho a Silvia y voy a hacer una declaración de amor, digamos, porque te quiero muchísimo y a veces cuesta decirlo. No solamente que has ayudado en momentos que eran difíciles para mí, sino que además veo la realidad de una escritora que a mí me encantaría ser, digamos, no por tus resultados que son grandiosos, sino esta cosa de escribir, escribir y escribir. Y escribir además en torno a la gramática, porque ahora no sé si sabes, pero muchos de los chicos nuevos no creen en la gramática, ¿no? Entonces, bueno, no creemos en la gramática. Yo tuve una profesora maravillosa que se llamó Felia Covachi en la UBA. No puedo no pensar en la gramática. O sea, cada vez que voy a escribir tiene que ser con la gramática. Y a mí me querría preguntarte fundamentalmente, ¿qué pasa? Porque no estamos solamente hablando de una escritora que ya fue, sino una escritora que viene, digamos, ¿no? Es decir, una escritora que no sé qué pasará ahora, ¿no? ¿Cómo ves la pluma? ¿Cómo estás, digamos? Bien, no sé, sí me asombra que los escritores jóvenes y las escritoras jóvenes no crean en la gramática, porque efectivamente, más que no crean, no les importa. Sí, porque yo creo que tuvieron una muy mala educación, la verdad, con mucha pena, pero esto ni yo pienso. Porque si hubieran tenido buenos maestros, de verdad hubieran apreciado, es un arma para la comunicación. Aquí Flor, mi amiga, me recomendaba un libro de un escritor conocido en todo. Le dije, yo no puedo leer un libro que no tiene comas y puntos. No puedo, de verdad que no puedo. Y pues es una pena. Ahora también los temas que están abordando, que son temas nuevos, son muy atrevidos, ¿no? Y bueno, pues yo como acababa de decir cuando en su texto, tuve una maestra en primero de secundaria que me enseñó a leer, porque no sabía, de verdad que no sabía ni siquiera entender lo que leía, y me dijo, yo te voy a enseñar. Y ella me decía, fíjate, punto y aparte, es otra idea. Yo pues trataba de decir, hay interrogaciones, tienes que preguntar. Así preguntan en tu casa, porque pues, yo ya me he dicho que eran interrogaciones, pero mi entonación era así, ¿no? Porque hay ordenaciones, hay coma, mira, es una enumeración, luego me decía, es B, no, B, ¿no? Me costó trabajo, pero me enseñó a leer. Y desde luego que con eso aprecié, me costaba mucho trabajo, yo terminé de aprender cuando ayudaba a mis hijas en sus tareas en la escuela y en primaria, porque la gramática había cambiado.
Y había cambiado curiosamente como yo había aprendido el francés en Francia, ellos utilizaban mucho una cosa que llaman análisis lógico. Y la gramática del español cambió exactamente con ese modelo de análisis lógico, que ya no era sujeto verbo complemento, sino eran las que dependían de qué, los modificadores de esto y luego las allá. Y la verdad que para mí, bueno, la gramática pues, es fundamental, eso sí me parece. Y luego, ¿qué voy a hacer? No sé, ahorita terminé, pues estoy tratando de afinar, ya ves que decimos para niños, un cuento para niños, que no lo he terminado, pero no estoy pensando en una novela, en un tema, estoy leyendo mucho, pero leo cosas que no tienen que ver realmente con un trabajo. Yo pensando en la gramática, leí El tío Rafael de la huida del peregrino, que hay gente que pone el antes de la O, que es tremendo para todos esos. Bueno, y así está Y pensaba yo que además de este título maravilloso, tienes un montón de parientes que relatar su vida, ¿no? Y además con esta cosa terna, porque tú dices, hay nuevos temas, pero tú tocaste un montón de temas hace 1000 años, digamos, en la mañana de San Luis es un tema complicado, ¿no? El novio, el amante que se muere y esto, tu tía terrible, y pensaba yo que te deben venir un millón de ideas, no sé por qué. No, fíjate que yo he tenido la suerte de que tengo una familia especial. Entonces, y además fíjate que a mí me tocó realmente una familia interesante. Lástima que no conocí a mi padre. Si me hubiera conocido a mi papá, también la información hubiera sido distinta, ¿no? Pero de todas maneras me tocó una familia educada, sobre todo la familia de mi padre, era gente pues que tenía una cultura general buena, que eran lectores, que fueron los historiadores de su estado, los abogados, gente bonita. Y las conversaciones no eran nada más de que está la zona. La familia de mi madre, los sonorenses que habían participado en la revolución, 3 de ellos generales de división, que contaban las historias de la revolución, en las batallas. Yo me sentaba a oírlos. Uno de ellos me invitaba mucho a Cuernavaca. Yo iba mucho con mis tíos, que mis tíos así como grandes lamentables. Iba a otro pueblo que se llama Texta, Cuernavaca, era Manuel, el mayor de los hermanos. Y invitaba a los generales amigos suyos, conocidos, de los que aparecen en mi libro de historia y todo. Y yo los oía, mientras ellos jugaban una baraja española, los oía platicar de sus batallas, de los compañeros, de las caminatas, decían palabrotas, ¿no? Y las piedras que nos metíamos, cosas así. Y a mí todo eso se me hacía, en lugar de jugar, se me hacía más interesante escuchar. Sí. Luego me iba a caminar con el tío, conociendo a sus amigos, tomaba unas pastillitas de carbón, que caminaban alrededor de la tierra, y ahí iba yo con ellos, preguntándoles lo que no entendía de la plática, por ejemplo. A veces, bueno, me tomaba un poco el pelo, sí, ¿no? Pero sí tuve la fortuna de tener una familia que he podido explorar. Yo siempre he tenido esta pregunta en la cabeza cuando se trata de narrar las historias familiares. ¿Qué se necesita? Porque puede ser una historia fascinante que cuentas en la sobremesa, pero a la hora de ponerla en la página de un libro, debes de tener mucho cuidado, tienes que tener muchos recursos para que esa historia sea realmente eficaz. Y te cuidas de la familia de no decir determinadas cosas también. No. Se necesita valor para escribir, o sea, la verdad, ¿no? Sí. Uno de mis maestros decía, la literatura no está hecha de buenos sentimientos, ¿no? Tú no puedes escribir ahí todo muy bonito. Cuando yo soy jurado de premios de literatura infantil, pues las tías, las maestras, las que escriben cuentos así, que no son profesionales, quieren educar.
tienes que ser no tienes que ser educadito, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. No, no, no. Hay que contar historias. Entonces, para contar sobre la familia, fíjate, se necesita valor realmente, porque vas a decir cosas que para la familia van a ser desagradables. ¿No? Pero bueno, fíjate que yo, cuando estaba escribiendo la familia, no, sí, la familia vino del norte, creo que fue la familia vino del norte, que empieza con un epígrafe, sí es esto, de un escritor que se llama Boris Pilgrim. Y el epígrafe dice: la zorra es el dios de los escritores. Yo dije, cuando leí, entendí, porque esta es la historia de un intelectual japonés que se casa con una que no es japonesa, no me acuerdo de qué nacionalidad era ella, creo que era española, algo así. Y cuando llegan a Japón, pues ella no entiende nada de lo que sucede a su alrededor, porque no habla japonés, ¿no? Y nadie le habla en inglés. Y su marido, que era escritor, escribía, publica una novela que tiene mucho éxito y lo van a entrevistar, bueno, todos los días califican de periodistas, ¿no? Porque había tenido realmente mucho éxito. Pero la señora no podía preguntarle a nadie de qué se trataba la novela que había escrito su esposo, porque cuando ella le preguntaba a su esposo sobre qué escribía, él decía sobre la vida. Pero así. Resulta que una vez llega un periodista que habla inglés, y la española le dice: oiga, ¿sobre qué es la novela de mi esposo? Y le dice: no sabe. Y le dice: yo no sé. ¿De veras no sabe? No, pues es sobre usted. ¿No? Y entonces, por eso él dice, entonces hay se pregunta el escritor, ¿no? ¿Qué hizo el escritor? ¿Hizo bien? Porque su deber era escribir, o hizo mal, porque debió haber respetado la intimidad de la esposa. Son muchas cosas así que te van a pensar, ¿no? Pero el caso es que escribir sobre cosas familiares, pues mira, cuando yo publiqué La mañana del Civil Gris, bueno, se la di a mi mamá, que dije: mi mamá no sabe lo que vivía en Inglaterra, no sé, tuve una vida bastante difícil con su hermano, ¿no? Y mi mamá, porque cuando tú haces las cosas sin mi maldicencia, mi mamá me dijo: mi hijita, te gustó mucho tu novela, ¿no? No me dijo: me hubieras dicho, ¿cómo? No, o sea, realmente, pues creo que en ese sentido también he tenido suerte. Finalmente no cuento cosas. Fíjate que yo soy muy sutil para contar ciertas cosas, o ciertas escenas, ¿no? A punto, ¿no? Entonces, como tengo eso, la verdad, pues es Y bueno, ahorita me gustó mucho este libro y fundamentalmente me pareció que el tío podría ser mi tío. O sea, y eso es maravilloso, poder transmitir al lector algo que no es propio, pero que por supuesto se tiene que es propio, pero que sea un libro, ¿no? Algo por eso. Pues mira, es que la literatura es el reflejo de la vida. Bueno, ya no nos van a estar viendo que es escritora, pero yo siempre me acuerdo de Brian, en una de sus películas, uno de los personajes se llama Tessie, ¿no? Es la tía Tessie de la película. Y en una entrevista que le hacen, él dice: es que todos tenemos una tía Tessie. Cuando tú puedes reflejar en la literatura, pues exactamente cosas así de la vida, pues en realidad sí puedes encontrar. Yo tenía una tía así, o yo tenía un pariente así, o un novio parecido, o una cosa así, ¿no? Porque finalmente los sentimientos pues, son universales. Y, bueno, también las personas tenemos un poco de todo, ¿no? Ahora, relatar al tío Rafa tiene que ver un poco también con tu veneración a lo que fue el exilio español en México en estos momentos. Mira, yo empecé realmente sin la intención de escribir la novela. Como cuento en el libro, por una pregunta de Gabriel García Diego. Sí. Un día me habló y me preguntó algo sobre mi padre, y le dije que algo salió del periódico donde publicaba
algunos de los que después fueron refugiados, porque cuando comenzaron había ciertos compañeros que publicaban en el Nacional. El Nacional siempre estuvo relacionado mucho con los españoles, sobre todo inmigrantes, por supuesto, ¿no? Y dije, no, hombre, era compañero de no sé quién, de no sé cuánto, le dije a Manuel Sánchez Yucán, y me preguntó que si lo conocía. Le dije, sí, hombre, era mi tío. ¿Cómo? Entonces me dijo, escríbeme un artículo para la revista. Y le pregunté qué revista, la verdad, porque me dijiste, no lo conocí. Lo conocí cuando yo tenía 14 años, pero tú no conoces a una persona cuando tienes 14 años, no te imaginas de quién es, ni qué ha hecho, ni le preguntas, etcétera, porque no tienes las armas. Pero me acuerdo que yo tenía unos documentos y vi los documentos, le saqué una fotocopia a las portadas de los libros que tenía yo del tío. Llegué a Javier en una de las reuniones que tuvimos. Y le dije, mira, Javier, mi tío no llegó en el 39, llegó antes. Ay, ¿cómo? Es que todo el mundo cree que fue realmente de los que llegaron en el exilio. Le dije, fue de los que los esperaron, porque mi tío estaba en Veracruz con mi padre cuando llegaron. Y mi padre ya había conocido a algunos de ellos que habían escrito en el periódico. Y ahí mi padre conoció a los que llegaron en el Sinaí. Y a partir de entonces se estableció una relación. Por eso escribí este libro que no sé si conoces, pero no, la República Española. Sí, ¿no? Sí, el Entonces, pues sí, a mi casa iban muchos españoles. Para mí era como familia realmente, porque yo no tenía nada con la idea de que en el siglo XXI eran los exiliados ni nada de eso. Pero empecé a escarbar, tuve mucha suerte porque encontré en internet muchísimas cosas, sobre todo tuve que estudiar la época en la que había estado Rafael en España, previa la guerra civil, la primera guerra, ¿no? Y después el exilio, la guerra. Tuve que seguir los pasos prácticamente desde que había nacido en Madrid, tuve que investigar quiénes eran sus familiares, yo no sabía. Vi su acta de nacimiento que le saqué aquí de registro civil, es muy fácil investigar las actas, ¿no? Y vi unos nombres y estos estaban equivocados, porque se ve que como yo, Rafael, mi tía ni siquiera sabía bien el nombre de su qué sería su suegro, ¿no? En fin. Y sí, bueno, pues me revivió todo eso y también me dio la oportunidad de conocer más esa etapa, porque realmente es muy interesante, sobre todo cuando vienen aquí y nos forman a nosotros, ¿no? Es que ellos nos formaron en todos sentidos, o sea, me estoy refiriendo a, fueron nuestros profesores, yo tuve en antropología, profesores españoles, tuve en la Facultad de Filosofía y Letras maestros españoles, eran los médicos, etcétera, nuestros editores, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue realmente muy bonito poder ver todo eso y situar a mi tío en ese momento, ¿no? Claro, no te pregunto. Bueno, es sobre lo mismo. Más allá de lo que dice Mónica, de que el tío lo hace un personaje muy cercano, muy gordo, siempre es su tío también. Pero más allá de eso, es una vida interesantísima la del tío, ¿no? O sea, no es nada más que agarraste a un personaje de tu familia y dijiste, bueno, voy a hacer no, es algo que va más allá. Como tú dices, la investigación y todo lo que hiciste, todo lo que implicó eso. Pero si el tío no hubiera tenido esos claroscuros, a lo mejor la novela no hubiera salido tan interesante, ¿no? No, pues sí, yo creo que también los enemigos colocarse muy bien en todas partes, ¿no? Fíjate que fui hace poquito a ver la exposición del exilio que está en las ganas de Chapultepec, muy interesante. Y bueno, pues también, como les dije a mis amigas en nuestro chat de las escritoras, ¿no? Que ahí estaban, bueno, los padres de nuestras amigas, nuestros compañeros, nuestros maestros, etcétera, o sea, todo un mundo que cuando menos nosotros conocemos muy bien y de repente llego así y te hago una foto así de un banquete
y en primera plana, digo, Rafael de Chapizana, ¿no? Te preguntaba también por el momento, porque en los últimos años hubo como una suerte de prestigio del cine español por parte de la sociedad, digamos, ¿no? Definitivo, o del gobierno hasta ahora, no sé. Me pareció que era como una especie de reivindicación. No hice realmente por eso. Que no he oído sobre cosas del exilio, la verdad. No lo he escuchado mucho. Ahora ya sabemos que el gobierno actual, sus declaraciones sobre las cosas de España es una tontería, la verdad. Aquí estamos en familia y se están tratando, o sea, Sí, yo de todas maneras no puedo decir nada porque mi relación con España en este momento es tremenda. Pero bueno, lo que decía Cristina Rivera Garza, nuestro premio Pulitzer, que es fundamental la etapa de investigación. Que ahora escribimos todo con un yo y nos sentamos y escribimos y no hacemos ningún tipo de investigación, no se sale en la novela. Pero ¿qué te pasa con la investigación? A veces los novelistas se quedan más en la investigación que en la propia novela. entonces, a mí me encanta investigar, la verdad. Creo que para todas mis novelas tienes que investigar, incluso para La mañana debe ser gris, porque es una novela de corte autobiográfico, pero no quiere decir que haya sucedido igual, ¿no? Por ejemplo, para la novela sobre mi familia, este tío de la familia vino del norte, que es una metáfora de la familia revolucionaria de los sonorenses, tuve que entender que era la revolución para poder escribir sobre eso. Y me fascinó saber quiénes eran unos y quiénes eran otros y cómo se traicionaban. Y leía todo. Me acuerdo de una de mis hijas que estaba chiquita y estaba leyendo la novela de Jorge para la memoria, lo relataba de y me reía y me decía, ¿de qué te ríes, mamá? Y le decía, ay, es que no sé qué. ¿Y de quién es? Y entonces un día en la escuela había un texto para niños en su cuaderno, en su libro de lectura. Me dice la maestra, ¿sabe quién es Jorge Ibargüen? Cuando ya me dijo, sí, el que escribió el programa de agosto. Y cuando llegué por ella me dijo la maestra, señora. Le dije, bueno, es que sí, estábamos leyendo, veía, ¿no? Pero sí tuve que leer mucho, luego lees muchas cosas que no te sirven, Claro. pero te sirven de cultura general, ¿no? Las desechas y dices, bueno, qué interesante esto, qué interesante lo otro. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar. Y lo mismo te debe pasar cuando escribes de Campeche, que está presente en gran parte de tu obra, ¿no? Pues sí, mira, yo en Campeche lo conocí muy tarde. La primera vez que fui tenía yo como 10 años. Pero ni siquiera fui a Campeche, fui a Ciudad del Carmen, que era donde vivía la mamá de mi papá. Y Ciudad del Carmen no es una ciudad bonita, es una ciudad bastante fea, pero tenía unas cosas maravillosas. La hermana de mi padre, que vivía con mi abuela, me llevaba, por ejemplo, donde empacaban el camarón para la exportación. Era una cosa maravillosa, ver unos camarones así, de inmensos, ¿no? O íbamos al mercado y yo veía unos aguacates y decía, eso, ¿qué cosa es? ¿No? Y la manera de hablar, la manera de expresarse, la esencia, primero conocí un poco, también en mi casa, por ejemplo, lo he contado, llegaban cajas con cangrejos vivos porque no había refrigeración. Y entonces sacaban en la cocina a los cangrejos y empezaban a caminar. Imagínate en la cocina de la Ciudad de México, unos cangrejos caminando. Para mí todo eso era Campeche. Cuando mi mamá me comentaba de las plagas de las langostas, ¿no? Que volaban y se comían todas las cosechas, era una cosa horrible. Yo me imaginaba unas langostas de ¿no? Yo decía, ¡qué horror! Para mí una cosa espantosa. Y no, claro, eran los tipo grillitos o grillotas, ¿no? Pero... Y después, bueno, la segunda vez que fui, esta misma tía me decía, mira esto, aquí vivieron, aquí murieron, aquí esto es tuyo, entonces, ¿no? Pero fue mi búsqueda de esa cosa que era un mito en mi casa y la búsqueda de mi papá también, ¿no?
porque yo lo encontraba en Campeche, cuando lo encontraba en la casa de los tíos, con el vecino. Es que un pueblo es raro que uno busca a cierta edad, ya uno busca a los padres, a lo mejor a cierta edad no lo historia, ¿verdad? Pero a determinada edad quieres saber siempre de dónde vienes. Y sobre todo también me parece que buscabas México, ¿no? Porque esa sorpresa que tú tienes cuando viste las sonrisas son guapas, ¿no? Acá, esta cosa del aguacate, del camarón, sí te sorprende por cada cosa que descubres en este México tan sorpresivo. Pues mira, yo no tanto eso, Mónica, te voy a decir que sí conocí México por varias razones, ¿no? Vivía con un primo en un pueblo, ¿no? En todas las vacaciones, todos los fines de semana, un pueblo bicicletero, cerca de San Juan de Michoacán. Y ahí estaba en contacto con la gente de los mercados, de las tienditas, ya sabes, ¿no? El campo, los sujetos y cuando. Luego, pues, estudié antropología, y sabes más o menos, ¿no? Y lo que sí, fíjate, donde sí he apreciado más lo mío es cuando he vivido fuera de México. Cuando vives fuera del país, bueno, a mí eso me pasó, entonces sí extrañas muchas cosas, valoras muchas cosas que tenemos aquí y que fuera lo aprecias más. Eso sí, pues. Lo dices de alguna manera en la mañana del celebrismo. Se nota también como de pronto tienes esa nostalgia por el país, sí, ¿no? Lo que está pasando acá, el temperamento de nosotros. Yo también te quería preguntar por el temperamento, porque últimamente estaba leyendo un libro de Jesús Ramírez Bermúdez que se llama La melancolía creativa, donde habla de cómo la melancolía puede ser un detonante de la creación, muy importante. Entonces, yo te lo pregunto porque cuando yo leí La mañana debe ser difícil, yo sentí como que es una novela en la broma, ¿no? Es una novela de nostalgia, una novela con un sentimiento muy contactado, ¿no? Y pensé que lo habías escrito en medio de la melancolía, ¿sí? Entonces te quería hacer esa pregunta de si tú has tenido esa experiencia. Cuando escribí Mi mañana debe seguir feliz, pues fíjate que no, la verdad no te mentiría si te dijera que sí lo sentí. Ni siquiera por el nombre del poeta estaba. Pues no, la verdad que no. Sí, melancolía, fíjate, por Londres, qué curioso. Melancolía por Londres, porque fue la primera vez que yo viví realmente fuera del país, pero más importante, fuera de mi casa. Entonces, el hecho de crecer, que yo crecí, no sé cómo decirte, moralmente, no sé, intelectualmente de alguna manera, porque cuando yo tenía 14 años me hice independiente. Mi tía me mandaba, me decía, dejé mi paraguas en la panadería que está no sé dónde. Yo no hablaba francés, entendía bastante, la verdad, pero yo iba a un colegio francés, entendía bastante, pero no lo hablaba bien. Yo me tenía que estudiar el libro y estar pendiente de que no fuera a pasar en la estación y todo eso. Entonces, sí conocí Londres y sí conocí París muy bien. Y claro, cuando escribí ese libro, la nostalgia que tenía era por esa ciudad donde yo caminaba, los amigos que había hecho, mis compañeros, mis compañeras de la escuela, que eran todas en París, eran todas mujeres que querían ver, entonces escuela clásica para hijos de diplomáticos, les daba clases de historia del arte, de literatura, de todo francés, por ejemplo. Y bueno, en Londres, pues todos los parques, los museos, etcétera. Sí tenía mucha nostalgia por eso, pero más que otra cosa, por las ciudades, ¿no? Donde has dejado una parte de ti, porque eso pasa. Y bueno, también entre pitos y flautas formaste una familia. Sí.
Háblanos de Claudia, de tus hijas, cómo ha sido, ¿no? Además, ser escritora. Bueno, Claudio murió, para llegar a los años, ¿no? Pero bueno, era un hombre muy liberal, siempre defendió muy bien mi trabajo, ¿sabes? Me dijo, no escribas esto, no escribas el otro, no se mentía para nada, ¿no? Y también con mis hijas, fíjate, fue siempre que la rígida con mis hijas siempre fui yo, la que no vayan, no sé qué, ¿no? Me gustaba mucho la música, mis hijas aprecian mucho la música, estaban acostumbradas desde niñas a escuchar la música, ¿no? Todo tipo de música. Y pues llevaba yo a mis hijas a todos lados, estaban chiquitas, no las podía yo dejar, entonces incluso cuando había encuentros literarios que íbamos así un grupo de escritores, muchas veces las de estaban chiquitas, ¿no? Conocer a todos mis amigos era muy chistoso. Contaba yo hace unos días que un día para Ignacio Taylor, papá, le dijo a mis hijas que se le iba a llevar a París. Y mis hijas, pero ella estaba segurísima que se iba a París. No me costó un trabajo, pero pues hicieron, yo la verdad, cuando se recibió la segunda, yo dije, yo ya cumplí, ya haremos en vida lo que quieran, lo que les pude dejar es una carrera, ¿no? Y pues ahí la llevan las dos. Y más allá de que Claudia no te prohibiera escribir sobre nada, ¿tú sientes que hubo libros que te faltó tiempo de hacerlo? Digamos, No, fíjate que no. La verdad que no, porque además soy una escritora tardada, o sea, yo no termino un libro y empiezo a escribir otro, no se me ocurre. No, yo realmente todo lo que he querido escribir, muy logrado, con paciencia. Se necesita paciencia como para cocinar, no puedes cocinar al aventón, porque queda todo horrible. Más o menos. ¿Y qué significa escribir para Archie? Para algunos es muy difícil. Es más difícil que escribir para otros. No existe, tienes que atrapar los suficientemente, ¿no? Tienes que buscar un tema que te parezca a ti, que puede ser interesante para uno. Entonces, pues mis libros son así más un poco traviesos y un poco grises. Pero sí, me gusta más trabajo. Pero tienes una ventaja de ser esta actividad te diriges. Y cuando sabes a qué te diriges, pues ya tienes un marco de referencia. Hay muy pocos escritores para niños ahora, son muy pocos. Pues mira, cuando yo comencé no había nadie quería, ninguno de mis amigos, yo les suplicaba porque yo dirigía una editorial que me había dejado de hablar y me pedían proyectos y tenían que publicar, y mis amigos me decían, yo no escribo para niños, yo escribo para niños y nada. Y ahora, afortunadamente, sí hay varios escritores para niños, pero además hay escritores profesionales, digamos, que escriben para niños. Ya hay muchos escritores que se formaron ya como escritores para niños. Mónica Rosso, por decir, ejemplo, pero pues hay muchos escritores ya, escritores serios, que escriben para niños y que lo hacen muy bien. Y ellos están en las colecciones del fondo, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, ahora hay varios escritores, era muy difícil antes, y tiene muchas ventajas, porque claro, no sé, te pagan derechos por las traducciones, o sea, es un buen mercado de libros para ti. ¿Y qué te pasa con los premios? ¿Qué te pasa? ¿Soñaste con algún premio alguna vez? ¿Cómo? No sé qué son libros. El primero que me dieron no me quería. No, digo, la verdad es que me han caído, sí he tenido varios premios, la verdad, y todos me han sorprendido. De todos, yo decía, tengo chance de sacarme ese premio, que fueron los premios que me dio la antropología, el premio García Cubas. Y ya repetimos un tercer libro, pero yo creo que me lo hubiera sacado también, porque son estos libros que publiqué. Creo que no te mandé ningún guardadito. Faltan muchos libros, la verdad. Son unos libros que los sabes y puedes sacar papelitos, y puedes
desdoblar cosas y todo. Eran libros que muy bien, la verdad, muy bien pensados. Uno, fíjate, piraterías en Campeche. Entonces, todo lo que significó eso, los antecedentes, los piratas, entonces hay un barco que abre esta parte de abajo y ves cómo eran los barcos, etc. Eran libros realmente muy cuidados, muy bien hechos. Me los hizo Mauricio Gómez Morín, que además de ser muy buen diseñador, pintor y grabador y lo que quieras, es un hombre también muy culto. Entonces yo nada más así hice el guión, le decía, aquí tiene que haber un códice prehispánico maya. Yo dije, pues a ver cómo ya está. Y todo eso lo hizo en el libro. Tú ves una página allá arriba de todos. Y los metimos, pues publicó el gobierno de Campeche, los metimos al premio y me dieron el premio. El primero era sobre Campeche, la historia de Campeche paralela a la historia de la revolución, de la independencia y de la revolución. Igual, por ejemplo, de un lado el himno nacional y del otro lado el himno de Campeche, el escudo nacional, el escudo de Campeche, ¿qué más se puede decir? La bandera, todo lleno de papelitos y de sobres. Me dieron el premio. Pues sí, cuando me lo dieron, la verdad me dio tanto gusto por mí, por el Estado, por Mauricio. Pero sí decía yo, bueno, si no premian de este libro, la verdad no sé qué premian, porque estaba padrísimo, ¿no? Y el segundo, pues es el de los piratas. Y luego uno tercero lo hice sobre, ¿cómo se llaman estos? Los lugares, los sitios naturales, las reservas naturales de Campeche. Y entonces, pues igual, levantas papelitos y ves a los animales, también la cosa prehispánica, y todo, ¿no? Entonces son libros realmente... Ahora que sé de las reservas naturales, pues ha proliferado una literatura con temas de género, temas de medio ambiente, temas de diferentes feministas, etcétera, ¿no? ¿Qué te ha interesado a ti en este tipo de letras? Porque no veo que te hayas entrado a eso mucho, pero ¿qué piensas? Cuando le he entrado, y así como no conozco muy bien el tema, no sería capaz de escribir sobre eso, tampoco me interesa como escritora concientizar sobre eso en un libro, ¿no? Datos especiales. Ese de Campeche, sí, pero es que no sabes qué riqueza, ¿no? La mayor parte por ejemplo, aquí por decirte, murciélagos, por ejemplo, en Campeche, no solamente hay 20 especies que ya estén muchos, ¿no? Hay fíjense cuáles especies de murciélagos que son los protagonistas. Pero simplemente yo nada más adjunté el libro, para el murciélago, lo que quieras, pero no para enseñar, no. Sí hice un artículo, es lo único que he escrito sobre eso. Y eso porque me lo pidieron para un libro. Pero no, sí soy consciente y además me duele muchísimo lo que han hecho con la selva campechana, no nada más campechana, toda la selva del sudeste. Sí te duele porque ves que ahí está desgraciadamente el futuro de nuestras herederos, ¿no? Los vientos, lo que quede ahí, la verdad es cambio climático que lo estamos viviendo. Ya no lo estamos sufriendo ahora, sí. Sí, pero no es que vivía sobre eso, no es mi tema. Y en el tío Rafael y la huida del peregrino, ¿qué pesaba más, la ficción o la investigación? Si es ficción, Mucha. si es ficción, sí, porque yo, fíjate, conozco Madrid, no lo conozco muy bien, desgraciadamente, conozco Madrid, he tenido la oportunidad de ir, incluso una vez me dio un premio de literatura infantil ahí, pero me hubiera gustado volver antes de terminar el libro, ¿no? Porque quizá hubiera modificado algunas cosas, no sé, pero pues es mi Madrid imaginario. Yo veía ahí a un tío, lo llevé a ciertos lugares, pero es ficción. Yo nunca he estado en un restaurante que se llama Lar,
no está. Pero era el restaurante. Entonces, pues entras a internet, ves el restaurante, ves qué tipo de restaurantes, ¿no? Desde la vertería, las salas, las mesas, y todo eso pues lo usas. Claro que me hubiera encantado cenar ahí y después deshacer, pero es, sí, hay función. Pero sí, más bien yo te diría que la investigación está montada en la ficción. Y esa intimidad que existe entre él y tú es una revelación del libro, finalmente. Esta cosa que cuando tú te defiendes de tus hermanos mayores y No, no soy yo pero sí, eso sí es cierto. Porque yo tengo cara de ninguna, pero yo cuando Venimos a Silvia con mucho cariño, con mucho agradecimiento por haber dejado aquí los libros. Esperemos que mucha gente venga a rescatarlos. Y bueno, Silvia, pues qué bueno que estás aquí en la Casa Universitaria.